Pues como ya lo escucharon, ya vieron a mi buen amigo el Catrín, vamos a comenzar con los impuestos después de la muerte, algo que pues está Doc, feliz Día de Muertos para los que lo ven como día feliz. La verdad es que para México sí es un día de fiesta, es un día de fiesta, es un día de esperar a nuestros seres que han partido a otro plano astral. Y pues bueno, como les decía, vamos a hablar el día de hoy de los impuestos después de la muerte, vamos a ver qué pasa cuando un contribuyente fallece. La verdad es que son situaciones que no podemos evitar. Recuerden que en esta vida hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. No hay otra cosa. Entonces, pero el punto es, ¿y si me muero, sigo pagando impuestos? Pues bueno, hoy vamos a disipar esa duda y pues vamos a comenzar. Primero, es importante recordar que cuando una persona fallece, lo primero que tenemos que hacer como un trámite legal es como tal tramitar lo que le conocemos coloquialmente como el acta de defunción. El artículo 117 del Código Civil Federal es muy claro cuando nos dice que nosotros no podemos hacer inhumaciones clandestinas, sino que para que se pueda hacer una inhumación como tal tienen que tener dentro de este aspecto el llevar o el tener una autorización que es el acta de defunción. El acta de defunción, o sea, el trámite del acta de defunción, como tal, lo que pretende es que con un certificado de un médico que esté autorizado, pues se disponga cuál fue la causa de la muerte y derivado de esto, básicamente hacer el trámite de generar lo que coloquialmente llamamos como acta de defunción. Entonces, esta acta de defunción va a indicar todos los datos generales de la persona que falleció y aparte de que va a indicar todos los datos de la persona que falleció, va a tener para nosotros, pues, la situación de ser el dato o el documento que nos va a ayudar para después hacer el siguiente trámite que va a ser la cancelación de la clave CURP. Y una vez que tenemos esto, el siguiente paso es ver qué pasa con la situación fiscal del contribuyente. Entonces, en materia fiscal obviamente ha habido, o existe, mejor dicho, por el Código Fiscal de la Federación, la obligación de tener que dar el aviso al SAT de que el mismo está como tal ya fallecido, y al tiempo de estar obviamente ya fallecido, pues tenemos la situación de que la persona que va a incorporarse dentro de este aspecto, pues va a tener en esta situación pues muchos de los aspectos a seguir, que es, pues uno, acabar de pagar los impuestos que en su caso tenga; dos, comenzar a ver la situación de lo que está en este sentido aplicándose para ver si hay algún legado, una herencia, etcétera, para que pudiéramos tener. Entonces, para ello, una vez que una persona fallece, lo que sigue es hacer su sucesión. La sucesión básicamente es transmitir todos los bienes y derechos de una persona a sus herederos o legatarios. En este caso estamos hablando que las sucesiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser legítimas y testamentarias. En este caso, la diferencia que nosotros vamos a encontrar y que va a estar bajo esta premisa y que nosotros vamos a ir viendo para toda esta situación que estamos comentando es importante. ¿Cuándo existe una sucesión legítima? ¿Cuándo existe una sucesión testamentaria? En la práctica es muy normal escuchar, o mejor dicho, que más que en la práctica, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana es muy normal escuchar que decimos: es que se murió don Víctor, pero ¿qué crees? Murió intestado y ahorita los hijos traen una broncotototota, se están peleando entre ellos, están haciendo... Y dices, ¿intestado? ¿Qué es eso? Pues bueno, recordemos que existe un acto jurídico que es personalísimo, en el cual una persona puede disponer de sus bienes y derechos después de la muerte, y ese documento se llama testamento. El testamento es una forma en la cual una persona puede manifestar lo que es su última voluntad con el objetivo de dar a conocer qué es lo que quiere que pase con sus bienes materiales que tiene en este momento, con el objetivo de poder llevar en este sentido lo que nosotros vamos a tener que encontrar. Entonces es por ello que ustedes van a tener dentro de todo este aspecto que ir viendo
si obviamente un testamento o no. En caso de que se haya un testamento, entonces se entiende que va a haber una sucesión testamentaria. En caso de que no haya un testamento, entonces tenemos que proceder a una sucesión legítima. Entonces, dependiendo de estos dos tipos de situaciones, es donde nosotros vamos a encontrar lo que se podría ver y podría aplicarse como parte de esta situación. Es decir, nosotros vamos a encontrar todo en todo este contexto, qué tenemos que hacer y qué es lo que vamos a llevar. Entonces, precisamente en este sentido, ¿cómo se define la sucesión testamentaria? Pues bueno, obviamente, como ya lo comenté, la sucesión testamentaria es aquella que se resuelve por la voluntad de un hombre que se manifestó a través del testamento, es decir, que testó. De hecho, cuando decimos, es que ya testé, suele ser que manifestaste tu voluntad. De hecho, es muy común que en documentos fiscales de repente veamos, sobre todo cuando están haciendo una visita domiciliaria, que al final de todo el acta dice, todo lo testado en esta línea no vale. Eso lo llegan a poner cuando por alguna razón el auditor del SAT pues llega a equivocarse en algo. Entonces ahí pone eso, pone todo lo testado aquí no vale. Es decir, que técnicamente no tiene ningún tipo de validez y no puede ser utilizado para ninguna razón. Testar es manifestar una voluntad. Entonces, en este sentido, básicamente estamos hablando que el testamento es el acto en el que una persona dispone de sus bienes para después de la muerte. Entonces, en este caso, vamos a entender que cuando una persona llega a fallecer, entonces tiene que abrirse su sucesión. Y ahí aparece un término en latín que es el de cujus, o de cujus en este caso. ¿Qué significa el de cujus? Cuando ustedes escuchan la palabra que los abogados utilizan mucho, que es que el de cujus significa el de la sucesión. ¿Sale? Igual, cuando ustedes escuchen, es que la institución del testamento no existe, la institución o por la institución debemos entender a los herederos, la institución hereditaria. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos teniendo o vamos observando que se da la situación de que escucha estas dos situaciones, estamos hablando del de cujus, el que ya murió y que se está llevando a cabo la transmisión de sus bienes y derechos, y la institución, estamos hablando de los herederos. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar la siguiente como la definición del testamento. El artículo 1295 del Código Civil Federal nos menciona, y vamos a leerla literalmente, dice, testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Entonces, como pueden darse cuenta, dice aquí bien claro, acto personalísimo, revocable y libre, donde una persona con capacidad dispone de sus bienes. Entonces, ¿por qué decimos que es un acto personalísimo? Fíjense que es un acto personalísimo por la razón de que solamente puede hacer el testamento aquel que tiene los derechos sobre bienes o aquel que es dueño de bienes y derechos. Es decir, yo no puedo dejar para mi muerte o para posterior de mi muerte lo que es mío, lo que no es mío. Entonces, partiendo de este dato, aquí nosotros vamos a tener que en lo que corresponde a todo este aspecto que estamos teniendo y que vamos a ir viendo dentro de esta situación, vamos a tener que entonces considerar que esto es un acto jurídico. Recordemos que los actos jurídicos pueden ser bilaterales y pueden ser unilaterales. El testamento es un acto jurídico unilateral. En pocas palabras, ¿por qué unilateral? Porque solamente uno de los participantes manifiesta su voluntad. Es decir, para hacer un testamento tú no tienes que pedirle al heredero de decirle, oye Pepe, ¿quieres que te herede mi Audi? Y que Pepe diga, sí lo quiero. No, o sea, simplemente tú haces tu testamento y ya le pones ahí, y quiero que mi Audi se quede para Pepe. Entonces, en este caso, va a estar ahí. Bueno, para los que no sepan, el Audi es un bochito todo viejo, todo cateado que ahí tenemos, pero si vieran que jala súper bien. Entonces, en este caso, dice, pues ahí está. Entonces, Pepe no tiene por qué decir si lo quiero o no lo quiero. Eso ya lo manifestará con posterioridad
cuando se dé el proceso sucesorio. Ahora, pero también vemos que dice bien claro, revocable. Y fíjense que esa es una de las características que más impacto nos causa a los mortales, es decir, aquellos que no somos especialistas del derecho, y que se da en esta situación. ¿Por qué? Porque todos creemos que por el simple hecho de existir un testamento, ya lo que diga el testamento es ley y ya no pueden hacer nada contra ello. Y eso no es cierto. Los testamentos son 100% revocables e inclusive pueden ser nulificables dependiendo de las características que estos tengan. Entonces, en este caso, un testamento puede revocarse por varias situaciones. Por ejemplo, 1, por no haber contemplado a todos los herederos del decuyus. Es decir, si tiene hijos naturales o hijos también inclusive legales o hasta puede ser hasta putativos, pues obviamente vamos a tener esta situación. Ojo, ya Pepe ya me puso cara rara. Hijo putativo no es una grosería, es, recordemos, una figura legal que en la práctica lo conocemos como el ahijado. ¿Sale? En la práctica o en la vida común, al hijo putativo lo conocemos como el ahijado. ¿Sale? Entonces, básicamente, ¿por qué se dice así? Porque sin legalmente ser reconocido por ti como tu hijo, pues realmente lo crías como si fuera el tuyo. Entonces, por eso digo que lo conocemos en la vida coloquial como el ahijado. Entonces, ya ahora sí, ya puso cara sonriente Pepe. Entonces, en ese sentido, es donde vamos a tener la situación que se va a ir dando bajo el contexto de esta situación. Si no se contemplan todos los hijos, entonces puede pedirse la revocación de ese testamento. ¿Por qué? Porque todos los hijos tienen derecho a que se les dé el derecho a la herencia. Ahora, sin embargo, ¿se acuerdan que les decía que también puede nulificarse? Un testamento, entre otras causales, puede nulificarse porque tenga menciones contrarias a derecho. Por ejemplo, estamos hablando que el artículo 1736 del Código Civil menciona que el objeto de un contrato o acto jurídico, porque recordemos que al final del día el testamento no deja de ser un acto jurídico, como tal, debe de ser posible y alcanzable. Por ejemplo, yo no puedo poner en un testamento que se va a quedar con toda mi herencia y toda mi riqueza aquella persona o aquellos de mis herederos que tengan 7 dedos. Entonces, cuando decimos que tenga 7 dedos, pues por lo menos yo no he conocido absolutamente a nadie dentro de toda esta situación que diga como tal, en este caso, que diga pues 7 dedos. Se ha visto por ahí de repente en las noticias que alguien nació con 6 o que alguien nació con 4, así como las caricaturas, pero alguien con 7 dedos, la verdad es que yo nunca he escuchado. Digo, a lo mejor por ahí puede que exista alguien con 7 dedos, ¿no? En una mano o en un pie, algo así, pero si yo le pongo eso, pues básicamente se puede decir dentro de lo que es como tal, mi testamento, que eso es virtual y literalmente incumplible. Entonces, al obviamente no poderse cumplir, tenemos la situación de que se dará, para todo el contexto de lo que estamos aquí platicando, la situación más importante. ¿Y cuál es? Que entonces ese cachito del testamento es nulo. ¿Qué significa que ese cachito del testamento, o esa cláusula del testamento, o esa condicionante, porque también puede ser una condicionante, sea nula, que no tiene validez? Es decir, no se nulifica todo el testamento, solo se nulifica esa parte del testamento, solo ese cachito del testamento se nulifica, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente, para estos fines, ¿dónde está? ¿Por qué? Esto lo menciono porque una característica de los testamentos, a la hora de darles lectura, es que como tal, lo que nos dice el Código Civil, esto lo vamos a encontrar por ahí del artículo 1297 del Código Civil, que nos dice que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con una manifiesta claridad que fue
otra la voluntad del testador. Por ejemplo, lo más común, a ver, hijo, si tú quieres quedarte con la herencia, en el testamento se dijo que si te quieres quedar con la herencia de tu papá, tienes que tener un hijo varón. Ya sea con tu esposa, con quien quieras, pero tienes que tener un hijo varón. Entonces, para que el hijo pueda acceder a que se le entregue la fortuna, pues tendrá que procrear un hijo varón. Para ello, pues tendrá que a lo mejor dar la prueba de la prueba con un acta de nacimiento de que tiene un hijo varón, o a lo mejor con algún análisis clínico de que su esposa ya está embarazada y pues ya, y que el producto que viene es un varón. Entonces, esa es una condicionante que puede poner el testador. Por ejemplo, hay una película mexicana que se llama Más negro que la noche, en donde muere una persona, una señora muy adinerada, y no tiene más que una sobrina como familia. Entonces le mandan a llamar que su tía le dejó una mansión y dinero como herencia, pero que la condición es que tiene que cuidar del gato de la tía hasta que el gato muera por causas naturales. Y que si el gato muere, pero no muere por causas naturales, entonces en automático pierde toda la herencia y tendrá que irse a la beneficencia del dinero y la mansión. Entonces, en ese sentido, pues ya la película se desarrolla alrededor de que en la casa espantan y que matan al gato y el gato revive y bueno, cosas así de ese tipo, ¿no? Entonces, ya eso es harina de otro costal, pero es un ejemplo de una condicionante dentro de un testamento. ¿Cuál era la condicionante? Que tiene que cuidar y mantener el gato vivo. Entonces, ese tipo de situaciones se dan. Otro ejemplo está como el caso de Michael Jackson. Michael Jackson dejó como heredero de su imperio o de todo lo que era su fortuna a un mono. Recordarán que él tenía un rancho que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba creo que Michael Land o algo así. Y ahí vive su mono. Entonces, ese mono, en teoría, es el heredero, y hasta que el mono no muera de una causa natural, no puede nadie más tomar posesión de esta situación. Y pues bueno, en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros amigos del Facebook Live. Hoy estamos hablando de los impuestos después de la muerte. Y pues bueno, permítanme leerles una calaverita que preparé para el día de hoy, que es muy ad hoc a nuestro tema y que nos va a ayudar a entender. Fíjense bien, nos dice aquí, aprovechando que hoy es Día de Muertos, hoy es Día de todos los santos inocentes, nos dicen aquí, dice, estaba el contribuyente contento paseando por Coyoacán, cuando a las puertas del SAT fue a tocar, se habló la guasuda y le dijo, el Día de Muertos el SAT no ha de trabajar. Pero de pagar los impuestos ni muerto te has de librar. Y desde entonces el contribuyente su alma tiene en penar, pues hasta después de la muerte el SAT lo ha ido a buscar. Nada más pegado a la realidad que de lo que estamos platicando el día de hoy que lo que dice nuestra calaverita, y precisamente es importante que nosotros tomemos en cuenta esta situación, porque los contribuyentes después de la muerte pueden seguir teniendo obligaciones y pueden seguir teniendo este tipo de situaciones. Entonces, el tema de hoy precisamente es importante por esa razón, ya que ahí es donde vemos cómo es que se da para todos estos puntos lo que nosotros vamos a tener en este punto. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta qué es lo que se tiene que cumplir y qué es lo que se va a dar para estos fines y cómo lo vamos a tener que ir llevando. Entonces, ojo, porque el fallecimiento como tal de un contribuyente es como tal o no es como tal considerado una causal para que pues ya el SAT pues deje como tal de cuidar o deje de cobrar esos impuestos. Obviamente hay características, hay obligaciones, cuestiones que tenemos que ir cumpliendo y que vamos a ir viendo para poder tener en esta situación y que debemos de cuidar. Entonces, ojo, porque aquí es donde ustedes tendrían que estar
observando y tener que ir viendo lo que van a tener que llevar. Por eso es importante cuidar todo este dato. Entonces, decíamos que un dato muy importante para esta situación de los impuestos después de la muerte es el testamento. El testamento es ese documento unilateral personalísimo en donde, como tal, el decujus manifiesta su última voluntad y qué es lo que va a pasar con sus bienes y derechos después de la muerte. Entonces, la definición de testamento, que es lo que estás viendo en pantalla, nos dice claramente eso. Dice: testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Para esto es importante mencionar que todo lo que se ponga en un testamento debe de interpretarse en su sentido literal, a menos que se manifieste que la naturaleza del testador era otra, no era otra o tenía otro sentido. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo qué es ese tipo de situaciones que nosotros vamos a tener que ir cuidando para poder observar bajo el contexto de lo que nosotros vamos a tener que observar. Por eso es importante que nosotros veamos y que nosotros tengamos en esta situación todo eso que vas a tener en el aspecto que va a estar seguido de toda esta situación. Por eso es tan importante que nosotros veamos cómo es que se da en el contexto de lo que estamos aquí platicando y que vamos a poder ver. Entonces, ojo, porque es ahí donde vamos a tener este punto. Ahora, ¿cuáles son las características de un testamento? Pues bueno, el testamento es un documento jurídico que es un acto personalísimo, unilateral, tiene requisitos formales y solemnes, es una declaración de carácter voluntaria y en donde una persona dispone de sus bienes y derechos, el cual es revocable. Entonces, a ver, ¿por qué es un acto jurídico? Ya decíamos que se vuelve un acto jurídico toda vez de que tenemos en esta situación lo que se va a ir viendo para todo lo que va a estar en este contexto. Entonces aquí ustedes van a encontrar que es documento jurídico porque tiene validez. Tiene una validez como tal, como cualquier contrato. Personalísimo porque solamente el dueño de los bienes y derechos puede como tal testarlos. Unilateral porque solamente el decujus manifiesta, o bueno, en su momento el decujus manifestó su voluntad. Formal porque siempre debe de ser por escrito, no existen los testamentos de palabra. Eso de, es que en vida me lo heredó, eso no existe, ¿sale? Siempre debe ser por escrito. Puede ser un escrito privado, puede ser un escrito público, pero siempre debe de ser por escrito. Entonces, precisamente en ese contexto es donde nosotros vamos a tener que ver en esta situación esto. Y obviamente es una declaración voluntaria porque solamente bajo su voluntad una persona puede testar. Es decir, no puede ser arrancado una regla o mejor dicho, una mención testamentaria no puede ser arrancada con violencia, ni puede ser arrancada con injurias, etc. Y es revocable porque decíamos que el testamento puede en algún momento ya no contemplar a todos los hijos del contribuyente o tener situaciones contrarias a derecho, las cuales como tal, pues pueden revocarse de lo que es todo su cumplimiento. Entonces, partiendo de estos supuestos donde nosotros vemos que los testamentos al tener todas estas características van a ir dando esta situación. Ahora, los testamentos son de varios tipos, ¿sale? Esta es una situación curiosa porque mucha gente no sabe que existen distintos tipos de testamentos y que nosotros vamos a encontrar bajo lo que es la tutela del Código Civil Federal. Es decir, nosotros vamos a tener que los testamentos van a ser primeramente público abierto. El testamento público abierto es un testamento que la persona va y lleva a cabo con el notario. Se le conoce precisamente como testamento público abierto porque la persona al momento de que va y hace su testamento, pues obviamente lleva
o se va al notario, y es un testamento que lo hace y está abierto, es decir, que en el momento de la lectura no tienen que romperse ellos, no tienen que hacer nada, simplemente van a encontrar que dicho testamento está abierto para poderlo leer por cualquier persona. Entonces, al hablar de que el testamento es, de este público abierto es el más común. Luego tenemos el testamento público cerrado. Es aquel testamento que se otorga ante la fe de un fedatario, valga la redundancia, de hecho los primeros dos van ante la fe de un fedatario, en donde nosotros vamos a encontrar que la persona que pretende llevar a cabo dentro de este aspecto su testamento, pues obviamente va a tomar y va a hacer el testamento indicando básicamente que el testamento va a permanecer cerrado, es decir, nada más lo hace él con el notario y queda cerrado. Entonces, en este caso, vamos a tener que normalmente suele ser como un testamento público cerrado, aquel que se redacta de manera formal, es decir, lo haces por escrito, y como tal se hace en un papel común y como tal se da cerrado, es decir, se dobla y se guarda a lo mejor en un sobre, se firma al calce y nadie más lo puede abrir sino hasta el momento que se dé la muerte de la persona. Entonces, en este caso, básicamente debe estar en un sobre cerrado y con un sello. Esto se veía mucho en la época, por ejemplo, de la colonia, que hasta que no muriera se tenía que romper el sello y entonces ya se podía abrir. Y el único que puede abrir este tipo de testamentos es un notario. De hecho, por eso se le llama testamento público abierto. Ahora, el siguiente tipo de testamento es el testamento simplificado. ¿Cuál es el testamento simplificado? Pues bueno, el testamento simplificado, de acuerdo con lo que nos dice el Código Civil Federal en su capítulo precisamente del testamento, que es el capítulo 3 bis, nos dice que es aquel que se otorga ante un notario respecto de un inmueble que se haya destinado o que se destine a la vivienda por el adquirente en una escritura que consigne su adquisición, en la que se consigna como tal qué va a pasar con el testamento después de la muerte. En este caso, vamos a tener que este tipo de testamentos se pueden utilizar siempre y cuando el testamento no exceda a 25 veces la unidad de cuenta del Distrito Federal elevada al año. Si nosotros hacemos la cuenta, la unidad de cuenta en este sentido, vamos a tener para estos fines que está bajo esta premisa, en esta situación. Le quiero mandar un saludo a mi buen amigo Bartolo, que me está viendo, también por ahí a mis buenos amigos de Tulancingo que ya me están avisando que me están viendo, y a toda la comunidad CADEFI que me está viendo en este momento. La verdad es que este es un tema muy importante que tenemos en esta situación y que está en este contexto, que es el impuesto después de la muerte. Bueno, regresando, les decía, el testamento público simplificado se puede utilizar solamente cuando son inmuebles que se van a utilizar para uso de casa habitación, se otorga en el momento mismo de la adquisición del inmueble, es decir, en la escritura del inmueble tú le pides al notario, oye, ¿sabes qué? Quiero que le pongas a mi escritura que si yo llego a fallecer mientras soy poseedor o propietario de este inmueble, a mi muerte el inmueble quede en propiedad de mi hijo Diego. Entonces, cuando hablamos de esta situación de que decimos que el inmueble queda en propiedad de mi hijo Diego, entonces ahí es donde está haciendo el famoso testamento público simplificado. Pero reitero, esto solamente se puede utilizar cuando se trate de inmuebles que tengan un valor de máximo 25 veces la unidad de cuenta del Distrito Federal elevada al año. La unidad de cuenta del Distrito Federal, vamos a hacer la cuenta, déjenme abrir mi calculadora, porque digo, mi cerebro no da para tanto en matemáticas. A ver, la unidad de cuenta del Distrito Federal vale lo mismo que la UMA. En este caso estamos hablando que nuestra UMA actual tiene un valor de 96, tiene el valor de 96.22. Entonces al año vale 35.101. Si multiplicamos 35.101 por 25,